En un rincón olvidado de la historia, un oscuro secreto del Vaticano comienza a salir a la luz. Un secreto que involucra la desaparición de más de 1000 niños y los ritos oscuros que durante décadas se realizaron en nombre de la fe. Desde 1890 hasta 1920, un convento en Maine atrajo a huérfanos, prometiéndoles refugio y amor. Aunque detrás de sus muros de piedra caliza ocurría algo siniestro. Al principio, la comunidad notó un comportamiento extraño entre las monjas, que parecían más interesadas en la experimentación que en el bienestar de los pequeños. Informes de un clima de histeria y melancolía comenzaron a circular, pero la fe de la comunidad en su iglesia hacía que muchos se volvieran ciegos ante lo que sucedía en realidad. A medida que se empezaron a recopilar registros, un grupo de investigadores descubrió documentos que revelaban la escala escalofriante de esta conspiración. Una organización que disfrazaba rituales perturbadores bajo la apariencia de ayuda caritativa. Las cartas encontradas mostraban la complicidad de autoridades locales y de un obispo que miraba hacia otro lado. La comunidad, aterrorizada y confundida, no sabía que su fe estaba siendo utilizada como un instrumento de abuso, y el silencio reinante solo alimentaba la sospecha. Un sobreviviente, que fue testigo de estas atroces prácticas, pudo relatarnos su experiencia, pero el horror no se detuvo allí. Con cada revelación, descubrimos redes aún más profundas que conectaban el convento con otras instituciones, susurrando de crímenes aún mayores. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, y el terror de esta oscura historia creció aún más, mientras los antiguos muros guardaban secretos que, ahora revelados, retumban en el eco de la historia. ¿Qué más se esconderá en las sombras del pasado? La respuesta está por descubrirse, y con ello un legado que podría cambiarlo todo. Un silencio pesado se cierne sobre el convento. Las sombras se alargan con el ocaso, como si los muros de piedra caliza quisieran tragar la luz del día. Los investigadores, cada vez más inquietos, habían decidido organizar una reunión secreta en un viejo granero abandonado, lejos de las miradas de los curiosos. Se sentaron en el suelo de madera, con documentos amarillentos esparcidos alrededor. Fue entonces cuando encontraron lo que podrían considerar un punto de no retorno. Una carta desgastada, remitida desde una parroquia en Boston. Decía que los niños necesitaban más que solo amor, que algunos deberían ser guiados hacia una mayor conexión con lo divino. El corazón de los presentes se detuvo. Fragmentos de frases que hacían eco en su mente. Transición, sacrificio, purificación. Cada palabra arrojaba una sombra más oscura sobre la institución que habían visto como un refugio. Una de las investigadoras, Clara, alzó la vista. Sus manos temblaban al leerlas. Esto no es solamente abuso. ¿Qué más significa esto? Su voz temblaba de confusión y miedo. Y esa misma noche reveló lo que había escuchado. Rumores sobre un sótano oculto en el convento, un lugar donde se decía se llevaban a cabo ceremonias con un significado inquietante. La comunidad local murmuraba, susurros que se crecían al calor de la lucha por cerrar los ojos ante lo obvio. Muchos habían perdido a sus hijos, pero la fe era poderosa, casi hipnótica, una fe que los mantenía atrapados en la incertidumbre. Los investigadores decidieron buscar ese sótano. Las palabras de Clara pesaban sobre ellos como una losa.
El eco de unos gritos lejanos resonaba en sus oídos, aturdiéndolos. Bajaron por una escalera angosta. Las paredes estaban cubiertas de humedad. Un aire rancio les dio la bienvenida. Al llegar al fondo, la visión era desoladora. Encontraron un cuarto pequeño, con símbolos antiguos marcados en las paredes. Una especie de altar, hecho de madera desgastada, se alzaba en el centro. Allí, entre los escombros, un diario cubierto de polvo esperaba ser abierto. Sus páginas estaban repletas de dibujos y notas. Cada garabato mostraba rituales oscuros y perturbadores. Una mención de la selección, donde los niños eran elegidos para un propósito superior. El estómago de Clara se retorció con cada línea que leía. Había descripciones de conexiones espirituales, pero también de sacrificios necesarios. Un grito repentino atravesó el aire. Uno de los investigadores había tropezado con algo. Un viejo libro de registro, cubierto de telarañas. Al abrirlo, los nombres de los desaparecidos danzaron a la vista. Más de 1000. Y junto a ellos, un símbolo que nunca antes habían visto. Era igual al que adornaba la cruz del convento. Una conexión más que los lanzó a un mar de terror. Las autoridades habían estado involucradas, sí, pero ¿hasta dónde llegaba esta complicidad? El frío recorrió sus espinas. Cada uno de ellos volvió a la realidad. La atmósfera era tensa, como cuando se espera una tormenta, el aire cargado de presagios. Sin embargo, justo cuando comenzaban a procesar la magnitud del horror, la puerta del sótano se cerró de golpe. Cuando giraron la vista hacia la entrada, una figura vestida de negro se perfiló en el marco, detenida y a la vez expectante. Sus ojos brillaban con un foco oscuro, y una risa hueca resonó en el espacio encerrado. «Ustedes no saben lo que han hecho», murmuró, su rostro oculto en la penumbra. Un escalofrío recorrió a todos. El eco de la risa parecía prometer una noche de revelaciones aún más oscuras. ¿Qué más secretos se escondían en aquellos muros? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La figura vestida de negro se quedó ahí, impasible, como una estatua en la penumbra del sótano. Clara, paralizada, sintió que el aire se volvía denso, como si la sala entera respirara junto a ellos, esperando. Los corazones de los investigadores latían al unísono. Cada golpe resonante les recordaba que estaban en peligro. «¿Quién eres?», preguntó un investigador. Su voz tartamudeaba mientras intentaba mantener la calma. La figura rió suavemente, un sonido frío que cortó el aire. «Soy la llave a lo que buscan, y lo que temen, lo que han destapado aquí es solo la superficie». Sin previo aviso, avanzó un paso, y un murmullo de miedo recorrió a todos. Mientras se acercaba, la luz tenue reveló la insignia dorada en su pecho, un símbolo que los investigadores reconocieron, el mismo que adornaba las cruces en el convento. Sus estómagos se revolvieron al darse cuenta de que tenían delante a alguien con poder, alguien que tenía todas las respuestas. «¿Qué más hay?», Clara preguntó, su voz apenas audible, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. «Los niños no desaparecieron. Fueron llevados. Fueron elegidos», dijo la figura lanzando palabras como dagas. «Crean lo que quieran, pero el convento está conectado con algo más grande. Algo que hasta hoy la fe no se atreve a reconocer». El investigador más joven, desorientado por las revelaciones, se llevó una mano a la cabeza. «¿Qué estás diciendo? Esta es una locura». «¿Locura?», la figura se rió de él.
Miren el diario. Las palabras del pasado cuentan una historia mucho más oscura. Allí se habla de rituales, de sacrificios, pero no hablo de situaciones desesperadas. Hablo de un legado poderoso que necesita ser alimentado. El eco de la voz de la figura resonaba en sus mentes como si fuera un cántico incesante. Clara recordó los pasajes en el diario, las palabras que la habían atormentado, conexiones espirituales, sacrificios necesarios. Sintió que la piel se le erizaba al recordar esas frases. No son solo niños, son elegidos para una misión divina, insistió la figura, inclinándose hacia ellos. Esas palabras llevaban una carga extraña, vibrante. La Madre Superiora y sus cómplices buscan preservar un poder antiguo, y la fe de la comunidad los ha protegido durante todos estos años. Un estallido de adrenalina recorrió a los investigadores, una mezcla de horror y la urgencia de salir de allí. Miraron por unos momentos el diario y los registros, una evidencia que profundizaba aún más en la oscuridad. El frío del sótano parecía como un abrazo helado en comparación con la calidez del sol exterior que esperaban ver, cada vez más atrapados. ¿Y las autoridades?, preguntó Clara. ¿Qué saben ellos? Esa pregunta colgó en el aire. La figura sonrió, pero no con alegría. Era una risa llena de desprecio. Ellos son parte del culto. La complicidad va más allá. Han recibido sus propios beneficios. Su silencio les asegura poder. Los investigadores se miraron. Una certeza comenzaba a apoderarse de ellos. No estaban en una búsqueda de verdad. Estaban jugando con fuerzas que no podían comprender del todo. El terror crecía como un torrente, y Clara sintió que sus manos empezaban a sudar. De repente, un estruendo. La puerta del sótano, la misma que les ofreció una leve ilusión de protección. La figura de negro sonrió y el temor se convirtió en pánico. Miraron hacia ella, ya sin escapatoria. Ahora han llamado la atención de aquellos que deberían permanecer en las sombras, dijo, como si estuviera encantada por el caos que había comenzado. El silencio se convirtió en gritos. Una sombra más oscura se alzó en el rincón del sótano y el aire se volvió irrespirable. Los investigadores retrocedieron. Sus rostros pálidos reflejaban el horror y la desesperación. En la oscuridad, un murmullo envolvía el ambiente, palabras en un idioma olvidado, un canto que parecía fluir de las paredes mismas. El miedo se instaló en sus corazones y la atmósfera vibraba con una tensión palpable, promesas y advertencias de lo que vendría. ¿Qué más habían despertado? La única certeza era que nada volvería a ser igual. La figura vestida de negro, con su sonrisa fría y sus ojos oscuros, se acercó más mientras el pánico llenaba el sótano. Clara y los demás sabían que no había vuelta atrás. Estaban atrapados en un laberinto de horror e incertidumbre. La atmósfera estaba cargada, como si cada susurro del pasado, atrapado en las paredes, ansiara ser liberado. ¿Qué propósito tienen estos sacrificios?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Veo que hay mucha curiosidad, respondió la figura, haciendo una pausa dramática. Pero la verdad es más horrible de lo que pueden imaginar. Los rituales que han escuchado son solo el comienzo. Lo que realmente buscan, la conexión con un poder ancestral. Eso no es algo que pueda ser controlado. La confusión reinaba entre los investigadores. ¿Un poder ancestral? ¿Qué significaba eso? Clara recordó la carta que había encontrado antes, donde mencionaban la guía a una mayor conexión con lo divino. Su estómago se revolvió de nuevo. Luego, la figura hizo un gesto y de repente
Una sombra se alzó. En el rincón más oscuro del sótano, era un antiguo sofá cubierto de polvo que pareció cobrar vida al abrirse de forma inesperada. De su interior emergieron una serie de cajas de madera, viejas, con símbolos que iluminaban la penumbra. Clara sintió que sus manos temblaban cuando la figura comenzó a abrirlas una a una. Al abrir la primera, descubrieron documentos que parecían registros de las desapariciones, names, fechas y una mención de consagración. Junto a cada nombre, eran cada vez más numerosos, más de 1 millar de almas, cada una un rayo de esperanza extinguida. ¿Y qué hay de las autoridades?, interrumpió un investigador. El tono de su voz temblaba de desesperación. Díganos, ellos son parte del trato. Al igual que ustedes han sido cautivos de esta sinfonía oscura. Diócesis enteras cierran los ojos, comparten la visión por intereses mayores. Mientras hablaba, la figura ya había abierto otra caja. Clara se asomó y sus ojos se ensancharon. Libros de cuentas de la institución, donde se anotaban donaciones de la comunidad. Sí, pero también había pagos inexplicables, transacciones revisadas de forma opaca. Rituales de purificación eran codificados en la contabilidad, como si la vida de esos niños pudiera ser justificada por algún tipo de deuda. Lo que ven aquí es la evidencia de su propia complicidad, dijo la figura, sonriendo de manera que helaba la sangre. Cada donación los unió más a nosotros. Ellos son los que permiten que esto continúe. Un sentimiento de traición y tristeza aplastó a Clara y a los demás. Las esperanzas de una comunidad enteramente inocente se desvanecían. Todo era un entramado. Mientras se debatían entre la incredulidad y la realidad abrumadora, escucharon un ruido sordo, como si algo se moviera en el fondo. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear y la figura vestida de negro, todavía sonriendo, se volvió hacia la oscuridad detrás de ellos. ¿Acaso ya no hay escapatoria para ustedes?, preguntó, susurrando en un tono que era casi seductor. Un estruendo resonó y la pared del sótano pareció temblar. Clara, aterrada, giró la mirada hacia la fuente del ruido y vio una rendija en la pared. De ella brotaron luces tenues y una voz resonante comenzó a cantar, una melodía enigmática que parecía provenir de otro tiempo. El legado debe ser alimentado, resonaba entre ellos, golpeando su mente. El pánico se extendió. La figura sonrió más ampliamente. Por un instante, todo fue silencio. Luego, el estruendo se volvió ensordecedor. La pared comenzó a abrirse, revelando un pasillo oscuro, tan antiguo que parecía un eco del pasado. Clara y los demás se dieron cuenta de que quizás aquello no solo era un refugio de secretos, sino también un lugar donde la historia cobraba vida de una manera aterradora. Sin pensar, la figura se dio la vuelta y se adentró en el pasillo. Clara supo que debían seguirla, pero no podían. La voz resonante decía que el destino de muchos estaba atado allí. ¿A qué nivel habrían llegado? ¿Qué más se ocultaba en la penumbra? Las sombras los rodearon. La atmósfera era opresiva. Clara sintió un profundo nudo en su garganta, mientras una nueva ola de terror se cernía sobre ellos. Los secretos que habían desenterrado no eran solo parte de la historia, eran un recordatorio de que el monstruo que habían despertado podía ser más aterrador de lo que jamás podrían haber imaginado.
Pero, ¿quiénes serían ahora? ¿Estaban listos para la verdad que estaba a punto de ser revelada? La búsqueda apenas comenzaba. La figura vestida de negro se adentró en el pasillo oscuro, y Clara, con el corazón a 1000 por hora, sintió que era el momento decisivo. ¿Debían seguirla o intentar escapar? Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. La figura se detuvo y miró atrás, como si esperara que todos la siguieran. Se adentraron al pasillo, donde la luz tenue apenas iluminaba el camino cubierto de polvo. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños que parecían vibrar. Mientras caminaban, el aire se volvió pesado. Clara, sintiendo cada vez más aprensión, tomó aire, pero le costó respirar. Lo que descubrieran podría cambiarlo todo, pero al mismo tiempo podía ser su perdición. La figura les llevó a una habitación más amplia, una especie de sala de ceremonias, donde los ecos del pasado parecían moverse a su alrededor. Aquí es donde la fe se transforma, dijo la figura, señalando un altar en el centro. Con cada palabra, la presión en el pecho de Clara aumentaba, casi como si el espacio mismo estuviera vivo. En ese altar desenterraron una serie de pergaminos antiguos. Uno de ellos, más desgastado que los demás, fue entregado a Clara por la figura. Las letras se retorcían en sus ojos, haciéndose más y más claras a medida que comenzaba a leer en voz alta. La purificación comienza a las 24 lunas, cuando los elegidos son llevados a la creación divina. Su voz se rompió y el horror entró en sus venas. ¿Qué significa eso?, murmuró otro investigador, mirando cómo el sudor le corría por la frente. La figura sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. La comunidad local nunca lo supo, pero estos niños eran parte de algo más grande, respondió. Un sacrificio a los dioses antiguos. Lo que la iglesia consideraba sagrado necesitaba. Una renovación, un ciclo de vida y muerte que mantenía el poder de la Madre Superior y su corte. Mientras los murmullos llenaban la sala, Clara percibió un movimiento en la esquina del cuarto. Una sombra se alzó, gritando en su mente que no estaban solos. Con el diario en mano, Clara recordó una entrada que había leído. Seres de luz y sombra danzando en el precipicio. La figura se volvió hacia la sombra, su rostro iluminado por una risa, que no era de este mundo. Las palabras del pergamino se convirtieron en una revelación aterradora. No hay solo un ritual, hay miles. Cada niño que desaparece es un paso más en la conexión que necesitan lograr. La figura enfatizó la última palabra, como si se deleitara con el horror que sembraba en ellos. Las yemas de los dedos de Clara temblaron al sostener el pergamino. Sabía que lo que decían era cierto. Los murmuradores de la comunidad no solo estaban encubriendo un abuso, estaban sirviendo a una sombra que crecía en el convento. Practicaban la purificación para mantener su estatus y poder. Cuando miró a su alrededor, los rostros de los demás mostraban incredulidad y terror. «Esto va más allá de lo que imaginábamos», susurró uno. Y todos se sintieron pequeños ante la magnitud de lo revelado. Antes de que pudieran deliberar más, un estruendo repentino resonó, haciendo que el suelo temblara. La figura de negro sonrió aún más. En un instante, el aire se tornó electrificado. Las luces del sótano comenzaron a parpadear con fuerza. En un instante comenzaron a ver figuras en las sombras que se movían, ecos de susurros que llenaban el aire con rezo y dolor.
Las paredes parecían vibrar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Luego la voz resonante que había llenado el pasillo comenzó a alzarse en un cántico religioso aterrador. Palabras en una lengua olvidada que vagamente le sonaban. De la oscuridad emergieron figuras envueltas en túnicas, algunas con rostros familiares que habían sido parte de la comunidad. Otros eran sombras de épocas pasadas. No se vayan, ustedes son parte de esto ahora. La figura de negro sonrió, mientras los demás se paralizaban de horror. Las sombras comenzaron a acercarse, y un grito se escapó de los labios de Clara. El descubrimiento de lo que habían encontrado, de lo que habían despertado, era solo el comienzo. Las paredes de piedra caliza estaban vivas con antiguos secretos, y ahora ellos estaban atrapados en una red de oscuridad. La conexión entre la fe y el horror era más profunda de lo que se podían imaginar. Mientras el canto aumentaba y las figuras se acercaban con intenciones sombrías, una sola pregunta se cernía en la mente de Clara. ¿Habían llegado demasiado tarde? ¿Qué era aquel poder que estaban a punto de liberar? La oscuridad se cernía sobre ellos y la verdad amenazaba con tragarlos a todos. Sin salida, el pasado clamaba por ser restaurado, un legado que obligaría a todos a enfrentarse a su propia fe. La sala de ceremonias parecía vibrar con la música de los ecos. Las sombras danzaban, una sinfonía de horror tejida en cada rincón. La figura vestida de negro sonreía, como si disfrutara del espectáculo. Clara, paralizada, sintió que su estómago se revolvía. Los murmullos se alzaban, una mezcla de shock y terror llenando el aire. De repente, una de las figuras en la oscuridad dio un paso adelante. Era una anciana con el rostro marcado por el tiempo. Su mirada era profunda, casi como un oscuro pozo. Se le reconocía en el pueblo. Había sido la madre de uno de los niños desaparecidos. Su voz temblorosa atravesó la atmósfera. Los llamamos ángeles. Nos decía que eran especiales. Los ojos de Clara se abrieron con horror. ¿Ángeles? La mujer continuó hablando, su voz resonando como un eco distante. La Madre Superiore nos convenció de que eran elegidos, que sus almas eran superiores. Cada año había celebraciones y la mujer se detuvo. El dolor podía sentirse en su pecho. Entonces, con un susurro, completó su oración. Se ofrecían a los dioses. El impacto de sus palabras fue como una explosión. Los compañeros de Clara se miraron con incredulidad. La anciana cayó de rodillas, cubriendo su rostro arrugado con las manos. Clara sintió un escalofrío profundo. La conexión entre el convento y la desaparición de esos niños era más oscura de lo que jamás había imaginado. Murmullo del canto resonante crecía. Clara, tratando de mantener la calma, recordó el pergamino. Purificación, conexión con lo divino. Se dio cuenta de que eso significaba algo más que solo rituales. Necesitaban a esos niños para alimentar un ritual. ¿Pero qué tipo de poder era ese?, se preguntó. La figura de negro levantó una mano y todos se callaron. ¿Ven cómo se conectan las piezas? Los niños eran parte de un ciclo que debía ser renovado. Cada sacrificio mantenía vivo a un Dios olvidado. Esto no es solo un acto de fe, es supervivencia. Una oleada de pánico recorrió la sala. La mujer anciana dejó caer sus brazos y miró a la figura de negro. Pero, ¿quiénes son esos dioses? ¿Qué les han hecho? Su voz era un grito desesperado.
pero la figura solo sonrió, disfrutando del caos que había desatado. Otro investigador, más joven, se atrevió a preguntar: ¿y las autoridades? ¿Lo sabían todo esto? La figura rió, como si esta pregunta fuera parte del juego. La complicidad llega hasta lo más alto. Diócesis enteras envolvían esto con la sombra de su doctrina, a cambio de poder, de influencia, de un legado que preservaría su dominio. La declaración flotó en el aire, pesada y definitiva. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada rostro a su alrededor mostró la desesperación. Varios murmuraban sobre salir, pero ya no había salida. Las sombras que se movían estaban cada vez más cerca. De pronto, un estruendo reverberó desde el fondo del pasillo. Las luces titilaron violentamente. Las sombras se detuvieron y la figura gris corría rápidamente hacia el nuevo sonido. La presión aumentaba. Una tensión palpable llenaba el ambiente. Clara apretó el diario contra su pecho. Su corazón galopaba. Era un momento surrealista, una mezcla de pavor. La figura de negro se giró hacia ellos, sus ojos brillando intensamente. Ahora verán qué es lo que realmente son esos sacrificios. Con un movimiento de su mano, la oscuridad pareció abrirse, revelando una puerta oculta en la pared. Un susurro parangón de un viejo eco salió de esa abertura, resonando como el canto que anteriormente había llenado la sala. ¿Era el momento? Cada uno de los investigadores sintió el impulso de adentrarse, pero el temor mantenía al grupo inmóvil. Clara sintió un nudo en su garganta. Todo lo que habían descubierto podría ser solo la punta del iceberg. Lo que se ocultaba tras esa puerta, lo que habían despertado, era una respuesta a preguntas que jamás quisieron hacer. Con el corazón en llamas y un frío recorriendo su piel, Clara hizo un movimiento. Dar un paso hacia el horror. La figura de negro miró, seductora y peligrosa, mientras el canto en la puerta se intensificaba. ¿Qué más podría haber al otro lado? ¿Qué poder antiguo habitaba en las sombras? Todo lo que sabían estaba a punto de desmoronarse. La figura vestida de negro se adentró en el pasillo oscuro, llevándolos a una sala de ceremonias donde el aire estaba cargado de una mezcla de atmósferas, como si el tiempo mismo hubiera olvidado cómo respirar. Clara temblaba. Siguió adelante, incapaz de retroceder. A medida que los murmullos aumentaban y las sombras danzaban a su alrededor, sintió que la pesadilla sabía cómo agrandarse. La figura se volvió y con una sonrisa apenas visible en la penumbra, comenzó a hablar. ¿Están listos para la verdad? Lo que descubran aquí no podrá ser deshecho. A medida que caminaba hacia el altar, las luces empezaron a parpadear de nuevo, valientes intentos de volver a iluminar secretos oscuros. Todo esto es un culto, dijo, sacando un viejo documento que había encontrado entre las sombras. Aquí tienen el testimonio de una de las novicias, escrita hace más de 100 años. Clara palpitaba, mientras la figura leía en voz alta, revelando que estas ceremonias no eran simples rituales de fe, eran una condena. Los niños eran llevados y preparados para ser purificados en el fuego sagrado. El pánico recorrió la sala. ¿Purificados? ¿Qué significa eso?, alguien gritó. Las murmulladas respuestas eran confusas, llenas de horror. Clara sintió un nudo en el pecho. Cada palabra de aquella novicia parecía tañer como un eco sin fin en su mente. Pero la figura negra continuó. La Madre Superior y sus cómplices
habían convencido a la comunidad de que los sacrificios eran necesarios. ¿No es irónico? Bajo la sombra de la fe se escondía una red de complicidad y mentira. Clara recordó lo que había escuchado sobre las autoridades locales. Sus mentes se agitaron, cada uno comprendiendo la magnitud de la traición. La figura se acercó al altar y con un gesto dramático comenzó a descubrir cada caja. ¿Y creen que solo eran víctimas? No, eran parte de un plan que se extendía a las mismas raíces de la diócesis, dijo, golpeando los escritos con la mano. Aquí se guardan todos los registros de los que no regresaron. Cada niño, una página en la historia que nunca deben conocer. El grito de la anciana resonó por encima del caos. ¡Mis hijos! ¡No podía ser! ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué las autoridades nunca hicieron nada? Las lágrimas que corrían por su rostro quebrado aumentaron la tensión. Pero cada voz llevaba la misma pregunta. Sus ojos se llenaron de terror al darse cuenta de que la respuesta estaba ante ellos. La figura negra sonrió, porque mantenían su poder oculto bajo una bendición sagrada. Miren estos registros. Las donaciones aumentaban con cada desaparición. Un sacrificio para preservar su legado. Clara sintió el suelo temblar. Aquello era más que una llamada a la acción. Cada página que se pasaba revelaba nombres, fechas y lo que podrían haber sido vidas llenas de promesas. Y lo peor, continuó la figura, es que esto se extendía a otras diócesis. Las sombras que enfrentan esto son más viejas de lo que pueden imaginar. Un silencio ensordecedor ocupó el espacio. Todos comprendieron que no era solo un lugar de horror. Bajo la apariencia de una comunidad unida, había una red secreta. Las autoridades miraban hacia otro lado. Estaban colaborando, tal vez a cambio de algo que no comprendían completamente. Un grito escalofriante resonó desde el fondo del sótano. No se detengan, liberen a los que están atrapados. Clara se volvió y la figura se acercó más, cada paso resonando en sus mentes. Era un juego macabro. Lo que estaban descubriendo podía no solo cambiar sus vidas, sino liberar un ciclo de horror que había estado atrapado durante décadas. El suelo vibró de nuevo, y una sombra colosal se proyectó contra las paredes. Clara sintió miedo, pero algo más fuerte requería su atención. Lo que se presentaba era la búsqueda de verdad y la esperanza de un futuro noble. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a los demás. «No lo dejaremos así. No podemos permitir que más se pierdan entre estas sombras». El aire se volvió pesado, y la figura de negro comenzó a desaparecer lentamente, llevándose consigo no solo respuestas, sino la certeza de que todo estaba cambiando nuevamente. Clara comprendió que este horror apenas comenzaba a desnudarse. La historia perduraría mientras hubiera quienes se retenían a la verdad. Y así, en ese antiguo convento donde habían fervido las ilusiones, todos comprendieron que debían luchar. La historia había despertado. La oscuridad tenía sus tentáculos profundamente anclados, y cada uno de ellos era una chispa que podía encender el camino hacia un futuro que se enfrentaba a lo desconocido. Fue un momento decisivo. Estaban juntos, pero el camino era incierto. La figura susurró en las sombras. «Ahora, ¿quién será el próximo en compartir esta verdad?» Clara miró a todos a su alrededor y supo que a partir de ahora no solo eran sobrevivientes, eran portadores de una historia olvidada que necesitaba ser contada. Con el peso de esa verdad sobre sus hombros, renovaron su compromiso. ¿Pero a qué costo? Las preguntas empezaron a surgir una vez más. ¿Había más secretos por descubrir?
¿Cómo lidiarían con la revelación de que la fe se había convertido en un instrumento de horror? La historia seguía viva, pulsando como un corazón lejano. Una sombra se alzó de nuevo, y el eco de aquella risa siniestra permaneció resonando mientras se adentraban en la noche. No lo olviden, cada uno de nosotros cargamos una historia. No permítanle al tiempo borrar lo que se debe recordar. Despierten, lo que ha sido oculto debe ser revelado. Solo así, el pasado puede dejar de perseguirnos. ¿Quién será el próximo en alzar la voz? La verdad requiere nuestra valentía. No teman enfrentarse a la oscuridad.